Hola de nuevo, Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión te vengo a traer una página web que nos ofrece directamente más de 20 consolas retro, 5 ordenadores también de la época del Jurásico e incluso máquinas arcade. Todo ello de forma totalmente gratuita y sin tener que instalar nada. Es decir, que las vas a poder ejecutar directamente en tu navegador. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Bueno, como ves, esta página nos da la posibilidad de utilizar tanto PlayStation como 3DO Interactive Multiplayer, Atari 2600, 7800, Sega Genesis Mega Drive, Atari Jaguar, Sega Master System, Sega CD y Mega CD, Sega Saturn, Sega Game Gear, Nintendo, la NES, Sega 32, Super Nintendo, es decir, la SNES, Nintendo 64, Nintendo DS, Game Boy Color, Game Boy Advance, que sería la GBA, Neo Geo, AES y MVS, TurboGrafx, también PC Engine, Commodore Amiga, MS2 y Windows 3.1, máquinas de videojuego arcade, Amstrad CPC y GX4000, MSX y MSX2, Sharp X68000, NEC PC FX y un apartado añadido de Open Board. Bien, voy a subir arriba del todo y simplemente voy a recorrer las listas de juegos de cada una de las consolas para que te hagas una idea de la cantidad de juegos retro que tenemos a nuestra disposición y finalmente veremos de qué forma ejecutarlos desde aquí, es decir, directamente desde nuestro navegador. Empecemos con PlayStation. Para no alargar mucho el vídeo y poder mostrarte todos los juegos retro que tenemos a nuestra disposición, voy a ir pasando una página por segundo aproximadamente para que en cualquier momento puedas pausar el vídeo o ponerlo más lento y ver en detalle la sección o el apartado que te pueda interesar. Vamos a ello. Y ya está. ¿Qué te ha parecido esta primera consola? Voy a volver a la página principal y ahora voy a entrar en la 3DO Interactive Multiplayer. Atari 2600. Atari 7800. Sega Genesis Mega Drive.
Atari Jaguar. Sega Master System. Sega CD, Mega CD. Sega Saturn. Sega Game Gear. Nintendo NES. Sega 32X. Super Nintendo. Nintendo 64. Nintendo DS. Game Boy Color. Game Boy Advance. Neo Geo AES y MVS. TurboGrafx X y PC Engine. Commodore Amiga. MS2 y Windows 3.1. Máquinas arcade.
Amstrad CPC y GX 4000. MSX y MSX2. Sharp X68000. NEC PC FX. Y finalmente OpenBoard. Como ves, es increíble todo lo que hay disponible en esta página. Y ahora lo más importante, ¿cómo ejecutamos un juego? Pues bien, seleccionamos la consola, aunque también podemos venir a este desplegable de aquí arriba. También podemos buscar el juego directamente aquí. Pero yo voy a recurrir ahí directamente a la consola que me interesa. Voy a bajar y voy a seleccionar este, por ejemplo. Al pulsarlo, como ves, ya lo tengo aquí. Podemos agrandarlo, full screen, o mantenerlo dentro del navegador. Y tenemos un botón para volver. Al pulsar en Enter, nos aparece F1 para poder cambiar nuestra configuración. ¿Y cuáles son las teclas por defecto? ¿Ves? Si venimos a F1, tenemos aquí el menú mediante el cual podemos guardar, reiniciar, continuar o incluso cerrar el contenido. Me parece una página increíble, recuerda que también podemos guardar. En fin, no hay mucho más que explicar al respecto. Espero que toda esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like, suscríbete, activa la campana, comparte el vídeo y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!